Hola a todos, ¿cómo están? Ya son cerca de las 3:30 de la tarde y aquí comienza Punto Noticias y queremos comenzar justamente con lo que ha sido la noticia del día. Se ha corroborado que la prueba de selección, la PSU, se aplazó precisamente para el 6 y 7 de enero, algo que llama bastante la atención ya que se va a rendir el 2020. Consejo de Rectores volvió a postergar la fecha de la PSU, como les comunicaba, y justamente fue en una declaración pública que entregaron esta mañana que se rescatan los siguientes puntos. Principalmente, esta decisión se tomó a la luz de la actual situación política y social del país. Se busca que los alumnos puedan rendir las pruebas con la menor distracción posible. Cabe recordar que la rendición de las pruebas es solo el inicio del proceso y que posteriormente se llevan a cabo otras etapas, como la entrega del puntaje, la postulación, resultados de selección que finalizan con el periodo de matrículas. Para información más detallada, el calendario del proceso de admisión 2020 modificado estará disponible en los sitios oficiales de CRUCH y del DEMRE también. Comprendemos, dice el comunicado, que esta nueva modificación pueda generar inconvenientes que lamentamos sinceramente, pero es la decisión que se tuvo en cuenta del bien superior de todos quienes están inscritos, así como de los demás actores involucrados que pueden hacer posible la implementación de estos procesos de alta complejidad. Para que pueda tener más detalles de la noticia que se ha entregado el día de hoy, quiero que escuchen la cuña, justamente las palabras de Juan Eduardo Vargas, subsecretario de Educación. Bueno, para el Ministerio de Educación y en particular para la Subsecretaría de Educación Superior es extremadamente importante que hitos como la prueba de selección universitaria se puedan rendir en las mejores condiciones posibles. Y a este respecto, el Consejo de Rectores tomó la decisión efectivamente de postergar la rendición de la prueba para el 6 y 7 de enero próximos. Esa decisión, que fue conversada también con el Mineduc y por cierto con el Sistema Único de Admisión, nos parece que es acertada, por cuanto lo que finalmente más nos interesa a nosotros es que estén dadas las condiciones adecuadas, propicias, para que los estudiantes puedan rendir en tranquilidad, en un ambiente de paz, la prueba de selección universitaria. Y por lo tanto, estamos absolutamente de acuerdo y apoyamos esta decisión. Bueno. Una noticia que ha marcado la pauta informativa de este jueves y también otras noticias que han marcado la pauta son justamente las que quiero conversar con nuestra invitada Andrea Díaz, ministra del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. ¿Cómo está, Andrea? Muy bien, gracias. Bueno, soy jueza de garantía. Jueza de garantía. Del Cuarto de Garantía. Muchas gracias por la invitación, Ignacia. Siempre es bueno poder comunicar a la sociedad cuál es el rol, el trabajo y la función que hemos desempeñado en este periodo los tribunales de garantía. Andrea, para comenzar esta interesante entrevista me gustaría partir por lo global. ¿Cómo funcionan los juzgados de garantía y sobre todo en una etapa de contingencia como la que estamos viviendo? Bueno, los tribunales de garantía siempre hemos funcionado de la misma forma, es decir, garantizando todos los derechos de todos los intervinientes. En este proceso, si bien ha aumentado el número de detenidos, estamos hablando de 26.126 detenidos desde el 18 de octubre hasta el día 11 de noviembre, los tribunales hemos funcionado bastante bien, hemos dado respuesta a la sociedad, más aún en este periodo de contingencia. Hemos trabajado a cabalidad, tomando todas las audiencias de control de detención, hemos abierto más salas, pero sí hemos dado respuesta a la sociedad. Usted me comenta que son 26.000 personas las detenidas. Nosotros tenemos información que son 1.200 las que se encontrarían en prisión preventiva. ¿Cómo se reacciona a este número que es sumamente elevado para ir dando la cobertura que necesita caso por caso? Bueno, la medida más gravosa que existe en nuestro sistema mientras dura la investigación es precisamente la prisión preventiva. Esa medida tiene que ser solicitada en este caso por el Ministerio Público, eventualmente por la parte querellante y en definitiva respecto en este mismo periodo el Ministerio Público ha solicitado 1.716 causas esta medida cautelar de prisión preventiva. Y a nivel nacional se accedió en un 81,3% de los casos, es decir, 1.400 causas donde los imputados quedan en prisión preventiva, la medida más gravosa que existe en nuestro sistema. Por eso, en definitiva,
se ha accedido a nivel nacional a este porcentaje que en definitiva corresponde a los parámetros normales en un periodo normal. Me refiero a este periodo que señalé entre el 18 de octubre y el 11 de noviembre. Ahora, para decretar la prisión preventiva se requieren ciertos parámetros, para decirlo en forma sencilla. En definitiva, se tienen que acreditar antecedentes que den cuenta de la existencia del delito y también antecedentes que permitan presumir fundadamente que el imputado ha tenido participación como autor, cómplice o encubridor. En estos casos, donde los tribunales han ponderado debidamente la existencia de estos supuestos y también la necesidad de cautela, se ha accedido a la petición del Ministerio Público decretando la prisión preventiva respecto de estos imputados como corresponde. Ahora, usted me menciona que son cerca de 26.000 personas detenidas a lo largo de todo Chile, pero ¿cómo se le da la cobertura caso por caso, considerando que ya hay muchas otras causas pendientes? ¿Qué pasa con esas otras causas? Bueno, en definitiva, los tribunales de garantía conocemos una causa desde la audiencia de control de detención, por regla general, ¿verdad? Es ahí donde una persona es puesta a disposición del tribunal y el tribunal debe ponderar si efectivamente esa persona está bien detenida, es decir, si se cumplen los parámetros para que haya sido puesta a disposición del tribunal en calidad de detenida. Esta es la primera intervención en el proceso respecto de los jueces de garantía y en tal caso en un periodo normal existe aproximadamente un 0,8 en cuanto al porcentaje de declaraciones de ilegalidad de detención. 0,8 claro. de todos los detenidos que han tenido en esta contingencia. Porque no, perdón, 0,8. No, 0,8 en periodo normal. En este periodo de contingencia, en definitiva, ha aumentado. A nivel nacional estamos hablando de un 4,2% aproximadamente. Es alta la cifra que aumentó. Yo no considero que sea tan elevada, considerando en primer término la etapa de contingencia, el número de detenciones y también los delitos por los cuales en definitiva las personas han pasado a control de detención. No lo considero tan elevado. De todas maneras estamos hablando de un periodo especial de contingencia y solo en este periodo, que en definitiva es menos de un mes. Ahora, para entender, para quienes no conocemos bien cómo funciona desde adentro esta institución, ustedes han tenido que aumentar, por ejemplo, sus horas de productividad, tener turnos de contingencia. En el fondo, me imagino que en la madrugada se saben de estas detenciones que han sido sumamente numerosas por saqueo. ¿Cómo se han distribuido para tratar de no dejar de darle cobertura a los otros hechos que ya eran sumamente importantes? Bueno, nosotros como tribunales de garantía tenemos que funcionar. Siempre hemos funcionado. Estamos en un Estado de Derecho y es lo que se espera en definitiva del Poder Judicial. Generalmente en audiencias de control de detención tenemos jueces asignados por turnos y en definitiva han funcionado todas las salas, es decir, las 15 salas han funcionado a cabalidad respecto de las audiencias de control de detención. Estamos bien organizados, en definitiva cada tribunal ha organizado la forma de tomar las audiencias, ha dado cobertura y lo más importante es que se ha dado respuesta a la sociedad en este periodo. El Poder Judicial ha funcionado, los tribunales de garantía hemos funcionado debo manifestar que hace unos pocos días atrás, hace 2 días en Quito, en definitiva, el comisionado, señor Luis Vargas, destacó precisamente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, destacó la labor de los tribunales de garantía, porque precisamente hemos dado respuesta a los requerimientos de la sociedad en este periodo. Claro, que es nuestro deber, que ha aumentado sumamente la tarea para ustedes. Ahora, un caso que ha sido sumamente emblemático es el de Roberto Campos, este profesor de 35 años que fue detenido por haber
sabemos que creó una infracción al recibir daños a este torniquete del metro, pero su rostro y su nombre fue bien emblemático, ya que fue detenido en una cárcel de máxima seguridad, algo que para muchos fue considerado como desproporcionado. ¿Cómo funciona el tema de las cautelares en este tipo de casos? Bueno, específicamente en este caso en particular, como en otros donde se ha decretado la prisión preventiva, él efectivamente fue formalizado por daños calificados. Efectivamente, por la pena, en definitiva se cumplen los parámetros para haber decretado la prisión preventiva a su respecto. En definitiva, esta persona se encuentra privada de libertad. Eso no significa que la causa haya terminado, es una medida cautelar mientras dure la investigación. Es decir, una vez formalizada la investigación, que es aquella comunicación que efectúa el Ministerio Público ante el juez de garantía y le informa al imputado cuáles son los hechos que están siendo investigados, y a partir de esa formalización, en definitiva, se pueden discutir medidas cautelares. En este caso, bien, el tribunal consideró que la libertad del imputado era peligrosa para la seguridad de la sociedad, considerando especialmente la gravedad de la pena asignada al delito, la forma particular de su comisión, razón por la cual en este caso se decretó la prisión preventiva por estimar lo que es un peligro para la seguridad de la sociedad. Sin embargo, eso implica que el proceso continúa. Se fija un plazo de investigación y en su oportunidad se ponderará si esta persona en definitiva es culpable o inocente en un juicio oral público y contradictorio. Claro, a pesar de ser una medida cautelar, llama la atención que sea en una cárcel de máxima seguridad. ¿Esto responde a que realmente se le considera como una persona de alto riesgo dentro de su detención, o simplemente porque no hay espacio en el resto de las cárceles? No, efectivamente, sí hay espacio. Me imagino que en este caso en particular fue la opción, quizás también un resguardo del propio imputado. En realidad desconozco si esta medida fue adoptada por petición de su defensa o por el propio imputado, pero en ningún caso implica que es un castigo ingresarlo a una cárcel de máxima o de alta seguridad. En tales recintos los imputados se encuentran muchas veces en forma única en una celda o acompañado por otro imputado, y en estos casos en definitiva se resguarda la integridad del propio imputado, tendría la connotación pública que tiene el delito en materia de la formalización, para su debida protección. En ningún caso es un castigo. Ahora, pareciera que la gente sumamente atenta, crea su propia opinión al respecto de cuál es la dimensión que se le da entre una causa y otra con estas medidas cautelares. Por ejemplo, teniendo en consideración que hay casos en los que se han entregado y se les ha solicitado a las personas que tengan, por ejemplo, clases de ética versus otros que están en esta cárcel de máxima seguridad. O también, como un cliché, ya que suena a estos vendedores ambulantes, que se les da también prisión. Bueno, nosotros como jueces de garantía lo que tenemos que hacer es aplicar las leyes. Los tribunales, en definitiva, hablamos, aunque suene un poco cliché la frase, a través de nuestras resoluciones. Cuando se han dado clases de ética, en definitiva, ya sea por salidas alternativas, precisamente es porque se pidió fundadamente por el Ministerio Público como unas condiciones de la suspensión condicional, lo que también procedería eventualmente en caso de cualquier imputado que no tenga antecedentes penales, que la pena en definitiva no sobrepase los 3 años de privación de libertad y que no tenga otra suspensión vigente. En estos casos, en definitiva, se podría suspender eventualmente el procedimiento e imponer la condición como la que usted acaba de señalar. Sin embargo, yo no me puedo hacer cargo de lo que considera la sociedad respecto de cada uno de estos delitos, por cuanto los jueces de garantía estamos llamados a aplicar la ley y efectivamente es lo que hacemos. Respecto de cada delito, nosotros aplicamos lo que la ley nos obliga, en definitiva, ya sea como pena, y si en casos determinados procede una suspensión condicional, también vamos a aplicar en cumplimiento de nuestro deber como jueces de garantía.
Estamos hablando con Andrea Díaz, jueza de garantía. La última pregunta con respecto al profesor. Muchas personas se han hecho la opinión de que cuando hay casos tan emblemáticos se busca dar una condena, aunque sea preventiva, que sea ejemplificadora para así evitar que se vuelva a repetir esto, algo así como una señal. ¿Cree usted que efectivamente sucede y que puede haber sido el caso del profesor? Bueno, en definitiva, no es una intención del Poder Judicial dar casos ejemplificadores. En definitiva, en este caso se ponderó efectivamente que esta persona era un peligro para la seguridad de la sociedad. Y en definitiva, se hizo saber a la sociedad, porque las audiencias sabemos que son públicas, esta medida cautelar más intensa que existe en nuestro sistema. Andrea, yo no sé si usted ha tenido la posibilidad de ver un video que se ha viralizado justamente el día de hoy y que no lo vamos a mostrar ya que es sumamente fuerte, además de contener la identidad de menores de edad. Justamente lo que se ha cuestionado ha sido eso, me refiero a un video que se grabó anoche en Villa Alemana, donde se registra la detención de 5 menores de edad. Estamos hablando incluso de un niño que tenía 10 años y 2 que tenían 14 años también. ¿Cómo funciona el sistema con los menores de edad? Bueno, obviamente el sistema que se establece en la ley 20.084 respecto de los adolescentes es diverso al que se establece en relación a un adulto. Se establecen requisitos de procedencia respecto a las medidas cautelares, que en definitiva son más exigentes en relación a los adolescentes. Por ejemplo, en caso de la prisión preventiva, que para los adolescentes se llama internación provisoria, se establece que además debe ser proporcional, de acuerdo a una eventual prognosis de pena, y necesaria. Es decir, que medidas menos intensas sean insuficientes para proteger, en este caso, a la sociedad. Ahora, el rol de los jueces de garantía en este periodo, en definitiva, también en relación a los menores de edad, consiste en definitiva, hacer aplicación a lo que establece el artículo 95 del Código Procesal Penal. En este, como en muchos casos, donde se ha requerido la presencia de los tribunales de garantía, estamos completamente coordinados y podemos constituirnos en las comisarías para los efectos de verificar la condición en la que se encuentra privada de libertad una persona determinada, sea adolescente, en este caso, o adulto, y en definitiva ver en qué condiciones se encuentra además esa persona. Y se puede disponer en muchos casos medidas pertinentes si es necesario, por ejemplo, la libertad, adoptar otra medida conducente. Es una atribución que nuestro Código Procesal Penal otorga a los jueces de garantía y que en este periodo me consta que sí se ha cumplido porque varios tribunales han acudido, como en estos casos, a las comisarías para los efectos de poder asegurar las garantías de todos los intervinientes, en este caso de los imputados, y adoptar todas las medidas que sean suficientes para proteger, en este caso, a los imputados. ¿Tuvo usted la posibilidad de ver el video? No lo he visto. Bueno, en este video se muestra a un niño sumamente afectado. La verdad es que incluso los adultos alrededor también rompen en llanto al ver la desesperación de este menor porque habían detenido a sus amigos y también a su hermano. Estamos hablando de que solo 2 personas de estos 5 tenían 14 años, pero el resto incluso había uno que tenía 10 años. ¿Usted cree que corresponde por parte de Carabineros y cuál es el protocolo que se tiene que hacer independiente a que la justicia determine que se puede hacer con mayores de 14? ¿Cuál es el criterio? Bueno, en definitiva, respecto de la labor de Carabineros, le corresponde al Poder Ejecutivo dar las directrices necesarias para que estas eventuales vulneraciones no se produzcan. Nosotros como jueces de garantía tenemos que ceñirnos al caso en particular cuando se requiere nuestra presencia. Y en tal caso vuelvo a lo que ya habíamos conversado respecto a la audiencia de control de detención en relación a los adolescentes que podrían ser controlados en sede de garantía, ¿verdad?, entre 14 y 18 años, y en tal
tal caso, lo primero en la audiencia de control de detención es verificar si se cumplen los parámetros para estimar que esa detención fue ajustada a derecho. Bueno, para poder tener toda la información es necesario que nosotros comentemos que Carabineros entregó un comunicado para aclarar cómo fue esta detención, pero antes también queremos leer el tuit del diputado Diego Ibáñez, donde él manifiesta su descontento y dice: Villa Alemana, las 2 niñas de 14 años quedan en libertad. Una niña presenta lesión en su cara por golpe de puño constatado, 60 días de investigación. Basta de vulnerar derechos de la niñez, nuestro equipo a disposición. Un abrazo gigante a la familia y no las dejaremos solas. ¿Cómo funcionan los tribunales de garantía cuando la autoridad ha cometido excesos? Nuestro resorte es precisamente, en definitiva, ponderar la legalidad de la detención, en este caso en particular. Posteriormente viene la formalización de la investigación y medidas cautelares. En este caso se fijó un plazo de investigación y en definitiva debe, con todas las pruebas, en su oportunidad ponderarse si existe algún tipo de responsabilidad respecto de estos adolescentes y dictar la sanción o imponer la sanción más idónea en relación a nuestros adolescentes. En muchos casos me tocó también controlar en este periodo de estado de excepción la detención y también ante el tribunal se pueden efectuar las denuncias correspondientes y se tendrá que remitir a la fiscalía que corresponda. Estamos hablando con Andrea Muñoz, jueza de garantía del 4º juzgado de garantía, y quería preguntarle cuál es el análisis que usted hace de la contingencia, pero desde su vereda, porque la verdad es que es sumamente interesante. Nosotros sabemos lo que hacen en el fondo estos juzgados, pero ¿cómo funcionan desde adentro? Bueno, en este periodo de contingencia los tribunales hemos funcionado con normalidad, hemos dado la respuesta requerida a la sociedad cuando se ha solicitado nuestra intervención. Tenemos a una persona frente a nosotros que viene en calidad de imputada. En definitiva, debemos en ese momento aplicar el procedimiento procesal penal, vulnerar por las garantías de todos los intervinientes. Esto no solamente respecto al imputado, sino también de la víctima. Y en definitiva, yo creo que es loable el trabajo que hemos hecho como jueces de garantía en este periodo. Le hemos dado una respuesta a la sociedad cuando se ha solicitado nuestra intervención. En definitiva, estamos en un Estado de Derecho y tenemos que cumplir con nuestras funciones y es lo que hemos hecho. Bueno, es lo que espera la ciudadanía también, considerando la cantidad de investigaciones que se van a tener que realizar. Sabemos detenciones ilegales y vamos a estar atentos también para saber cómo se va desenvolviendo todo eso. Queremos darle muchas gracias. Sabemos que está con mucho trabajo, con muy poco tiempo. De todas formas, vamos a seguir en contacto para saber cómo va evolucionando todo este tema. Sí, claro, a su disposición. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Y conversando también de estos temas que son sumamente importantes desde el área financiero, hay bastante preocupación. Se le tildó como la semana negra de la economía chilena. Estamos hablando de un alza del dólar que llegó a más de los 800 pesos y que incluso tuvo una jornada sumamente complicada en el Wall Street. Quiero saludar a Hernán Frigolet, economista e investigador del CEDER de la Universidad de los Lagos. ¿Cómo estás, Hernán? Hola, muy buenas tardes. Hernán, quiero comenzar por la pregunta básica. Esta alza del dólar precisamente en nuestro país, ¿tiene, me imagino, que ver directamente con la crisis social que estamos viviendo? Sí, indudablemente no está al margen de lo que es la crisis social, como tampoco lo está la bolsa y los otros indicadores financieros que son en el extremo más volátiles y muestran conductas bastante más aprensivas. Hernán, nosotros sabemos que la economía está bastante ligado al alza o a la baja del dólar, pero en el día a día, para las personas que nos están viendo, ¿cómo nos va a afectar en el bolsillo esta alza? Bueno, indudablemente afecta a todos los productos importados, partiendo por los combustibles, los servicios básicos que están la mayor parte de ellos indexados al dólar y por lo tanto entra directamente al consumo de los hogares en una diversidad amplia de bienes y servicios. ¿En la canasta básica, por ejemplo, podría influir?
Claro, en todos los alimentos que son importados, y de eso tenemos amplia variedad de frutas, verduras y otros productos que están en general en varios de los anaqueles de los supermercados. Entonces nuestra cotidianidad obviamente afecta a una amplia gama de productos que están en nuestro consumo habitual. El Banco Central en primera instancia intervino de forma verbal, pero luego lo hizo de manera concreta con 4.000 millones. ¿Qué significa esto? ¿Tenemos resguardos económicos? Sí, lo que se ha visto es que efectivamente han habido pocas transacciones, y cuando hay pocas transacciones el precio tiende a ser muy volátil. Y lo que hemos visto es que hay poca venta de dólares. Las transacciones están más sesgadas a comprar dólares, y eso entonces en reglas de oferta y demanda presionó rápidamente el precio al alza. Y por eso el Banco Central, viendo esto, que la señal que se da era bastante desalineada con respecto a la situación real que se está viviendo en amplio gama de cosas en la economía, hizo primero una advertencia verbal y después, bueno, detrás de la advertencia verbal empezó a operar en el mercado con una poca cantidad, está efectivamente haciendo que el precio vuelva a su caudal más normal. Justamente, Hernán, quería preguntarle por eso, hay bastante expectación. ¿Podría subir aún más el dólar considerando que esta crisis social se ha extendido y que ya vamos a cumplir casi un mes? ¿O usted cree que esta fue la mayor alza y que acá debería tender a la baja? Va a tender a la baja, y yo creo que el Banco Central va a estar muy atento y va a estar interviniendo con micro intervenciones para que efectivamente no haya nada que entorpezca la normalidad en términos del precio de la divisa, por los amplios efectos que tiene sobre los indicadores de inflación y sobre la economía en general. Por lo tanto, estando atento al Banco Central, yo creo que la cosa va a ser bastante más razonable en la volatilidad que va a presentar el tipo de cambio. Perfecto, estamos conversando con Hernán Frigolet, economista investigador del CEDER de la Universidad de los Lagos. Muchas gracias por su tiempo. Vamos a quedar entonces atentos para ver cómo evoluciona desde el área económico esta crisis social. Muchas gracias. Que estén muy bien, buenas tardes. Y justamente para seguir analizando tantas cosas que suceden en lo que va de casi un mes de crisis, quiero saludar a Claudio Fuentes, cientista político de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo está, Claudio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien. Bueno, me imagino que ha tenido que analizar desde su vereda todo lo que ha sucedido. El día de hoy nos despertamos con una noticia alentadora, pareciera, desde el mundo político, porque parece que comienzan a evolucionar esta voluntad de ceder, y se vio una frenética jornada en el Congreso por acuerdo para una nueva constitución. Pareciera que los partidos políticos por primera vez están comenzando a ceder y pareciera que quieren tener al menos una propuesta. ¿Cuál es su análisis desde el área general de todo lo que está pasando? Sí, mira, yo creo que ayer estábamos bastante esperanzadores, como lo que tú decías, respecto de la posibilidad de un acuerdo. Sin embargo, hoy día ya hay divisiones. Yo creo que hay dos elementos que están en conflicto. Por una parte, un grupo de la oposición, particularmente el Frente, el Partido Comunista y algunos socialistas, que lo que señalan es que tiene que haber un plebiscito, es decir, transferirle la responsabilidad a la ciudadanía que decida qué mecanismo es el mejor para cambiar la Constitución, sea una asamblea constituyente, sea una convención mixta, y en eso están. Mientras que el acuerdo de ayer que se estaba conversando y que trajo Chile Vamos lo que hizo fue, los partidos de gobierno, lo que hicieron fue decir, ya, que hay un plebiscito, pero que el plebiscito sea sí o no al mecanismo establecido por nosotros, ¿ya? Y que ese mecanismo sea una convención mixta. Ayer hablaban de una composición. Es una gran diferencia lo que se pedía en el fondo, porque exacto, muchos han considerado que es imponer algo. Claro, porque es muy diferente decirle a la ciudadanía, usted le damos 3 opciones, usted elija una, que decirle, usted quiere una nueva constitución, sí, pero si usted quiere esa nueva constitución, esta es la fórmula que va a regir. Y por lo tanto, eso yo creo que debilita la propuesta, a mi juicio debilita en términos de que no se le transfiere a la ciudadanía la posibilidad de optar. Y en segundo lugar, el mecanismo de esta convención mixta que está planteando, de hecho, hoy día en la tarde, la senadora de la UDI, del
la presidenta de la UDI, lo que planteó, dijo... Jacqueline Van Rysselberghe. Jacqueline, lo que dijo fue 40-40-20. ¿Qué quiere decir eso? 40% de parlamentarios, 40 de electos, o sea, que hoy día son en ejercicio, 40% de ciudadanos electos, es decir, se hace una lista, se vota por ciudadanos. Que puedan representar a la ciudadanía. Que representan a la ciudadanía. Y 20% de expertos constitucionales decididos por la misma Asamblea. Una vez que se constituye... Decididos por este 80%. Este 80% se elige a expertos o expertas en temas constitucionales de distintos bandos para integrar y mejorar la calidad. Para que puedan orientar desde su expertise. Exacto. Entonces, yo creo que hoy día en el ambiente de crisis social que estamos, en el ambiente que la ciudadanía, yo creo que una de las demandas, aparte de las demandas sociales, es por participar, es por involucrarse. Yo creo que ahí va a estar va a ser esa propuesta un poco compleja si es que es única. Si no es única, si se le dan alternativas, yo creo que sería mucho mejor. Entonces yo creo que está esa negociación que todavía no está acordada, todavía no pasa nada porque se bajó el frente, se salió de la mesa, el Partido Comunista nunca entró, o sea, el Partido Comunista dijo tiene que haber un plebiscito de entrada y con opciones, eso fue lo que planteó. Entonces yo creo que estamos en un momento bien crítico, se está negociando en este minuto en el Congreso, pero no se sabe cuál va a ser el resultado. Bueno, se ha hablado de cómo va a funcionar y una de las propuestas que sabemos que ya es un paso que haya voluntad al menos de poder negociarlo, se ha hablado de los quórum, en el fondo para decidir cómo podrían definirse ciertos temas. Se habla de un 3.5, lo que para algunos es muy elevado, 3 quintos también. Mira, depende de qué tema. En general, en el constitucionalismo comparado, en las constituciones comparadas y en los procesos, usualmente se ocupan ciertos quórum altos, es decir, que haya 3/5 o un 60%, que haya un quórum más del 50+1% en algunos capítulos de la Constitución, de modo que tú aseguras cierta estabilidad, o sea, para no estar cambiando. Si cambia la mayoría, va a cambiar de nuevo por vía reforma la Constitución permanentemente. Entonces, si eleva los quórum en algunos capítulos, que son los capítulos centrales. Los quórum no son decididos en general, tienen que ver por capítulos diferentes. Exacto. Por temática. Por ejemplo, la Constitución actual, la chilena, tiene algunos capítulos 3/5, 60%, y otros capítulos tienen 2/3, que son 66%. O sea, la Constitución chilena es muy difícil de cambiar si es que no tienes a la oposición, cualquiera sea esa, la minoría, adentro del acuerdo, y por lo tanto te fuerza a buscar acuerdos. Entonces, lo que se está negociando es bajar de 2/3, que en algunos capítulos existe hoy día, a 3/5, que yo creo encuentro más razonable. Ahora, no sé el detalle de qué capítulos serían. Usualmente el capítulo 3, que es de derechos, es el que más le importa, porque ahí está el derecho a la salud, educación, propiedad, derecho de agua. O sea, hay una serie de derechos básicos que son muy cruciales para los actores políticos y sociales también para todos nosotros, y el capítulo de reforma constitucional para también elevarlo, para que no sea que vamos a cambiar la Constitución todo el tiempo. Claro, porque además que esto sería algo a largo plazo y en realidad ya sería claramente conflictivo para el sistema. Estamos conversando con Claudio Fuentes, cientista político, y para ir entendiendo un poco la propuesta que se está elaborando, sabemos que continúan trabajando. Se ha hablado de esta consulta ciudadana encabezada por más del 99% de las comunas que han integrado el territorio chileno, pero ¿qué incidencia pueden tener para lo que se pueda determinar ahora? ¿Se debería utilizar realmente como un indicador al menos? Es que mira, en primer lugar, o sea, va a depender mucho del resultado. Lo que yo tengo entendido es que son un poco más de 120 comunas las que harían el plebiscito, no las harían todas. Pero en la minoría son las que han decidido dar un paso al costado. Exacto. Entonces, primero es la magnitud que tenga. Segundo, votar. Estamos con voto voluntario, la gente a lo mejor no toma en cuenta esta consulta, entonces vamos a tener que ver cuánto realmente le interesa a la gente ir a votar. Tercero,
depende mucho de la calidad de la recolección de votos. Porque hay un problema que tenemos práctico hoy día, que el CERVEL dijo hoy día que no iba a apoyar esta consulta pasándole el padrón, porque ellos requieren 3 meses para organizar el padrón. Y como no le pasan el padrón, entonces empiezan los cuestionamientos de la legitimidad. Así, bueno, ¿con qué formato va a trabajar para garantizar que no haya dobles votos, que vaya gente 2 veces a votar y ese tipo de cosas? Entonces, acá es... Fue justamente por eso que no fue en 2 fechas, sino que solo una, justamente para que se evitara el temor de tener que dejar las urnas en la noche. En el fondo pareciera que todo está indicando a que se quiere hacer de manera más transparente. Exacto, entonces acá organizar una elección no es sencillo, no es llegar y decir hagamos una elección mañana, porque tú primero tienes que garantizar que los potenciales 13 o 14 millones de personas pueden ir a votar, ciudadanos. Segundo, tienes que tener urnas, tienes que tener apoderados, el conteo tiene que ser adecuado, certificado, y además tienes que contabilizar todo ese conteo. Van a haber miles de urnas y por lo tanto tienes que contabilizar. Y si no tienes el apoyo computacional... Debe funcionar como en las elecciones tradicionales. Claro, pero eso no existe. O sea, porque el CERVEL no se va a poner con eso. Entonces, dado eso, tú tienes que... Pero esa es una noticia de último minuto. ¿Se opuso el CERVEL? ¿Cuál cree usted que es la respuesta y cómo lo analiza también? O sea, mira, yo creo que aquí Axel Callis en Twitter estaba pidiendo que el Consejo diera a conocer la acta de quién se opuso y cuáles fueron los fundamentos para oponerse. Parece ser que, de acuerdo a lo que dijo Patricio Santamaría, es que este tiempo de 3 meses requeridos para establecer un padrón. Si, por ejemplo, hay un tema procedimental. ¿Pero por un tema logístico? No, es que es un tema procedimental, mira. ¿O porque no cumple con las normas que deben tener para poder así ellos trabajar? Claro, lo que pasa es que imagínate que el gobierno te dice ya, voy a hacer una elección. Entonces el CERVEL recibe los RUT de los mayores de 18 años automáticamente cada cierto tiempo. Entonces tiene que cerrar el padrón en algún minuto. Entonces tiene que haber una fecha de cierre. Por eso, 3 meses antes de las elecciones se cierra el padrón. Pero se debiese considerar un plazo menor considerando el momento en que se está viviendo. Exacto, que es sumamente efervescente. Claro, entonces lo que... En las calles estamos viendo también que están ocurriendo focos de violencia. Claro, entonces, pero por eso, el punto es cómo tú les garantizas que a los mayores de 18 años, porque si tú tienes 18 años, no sé si tienes 18 años, casi, pero si tienes 18 años vas y vas a querer ir a votar. ¿Qué pasa si no estás en el padrón? Que es muy probable, porque si tú cumpliste 18 años el mes pasado, seguramente si ahora el CERVEL te entrega el padrón no vas a estar. Porque no alcanzó a hacer ese procedimiento para cerrarlo, para alimentar una base de datos que son 14 millones, colocarlas en cada distrito, o sea, logísticamente es complejo, ¿me entiendes? Entiendo lo que usted me explica, esas son las razones que entrega el CERVEL. Mi pregunta yo, no, estoy suponiendo, lo único que escuché es por el tema del plazo, pero me imagino de cómo la experiencia electoral sería, yo pensaría en esas razones. Claro, pero la pregunta es, en el fondo, ¿usted cree que es falta de voluntad? ¿Se podría agilizar este proceso? No lo sé. Esa parte técnica no lo sé. O sea, dada la crisis, lo que yo pensaría es que los alcaldes hablaran de nuevo con el CERVEL y le dijeran, oye, ya, ¿y en qué plazo podría hacerlo? Y a lo mejor correr un poco en la consulta y hacerla no el 7, hacerla el 20 de diciembre, no sé. Cosa de tener más margen para... pero yo no sé si legalmente se puede. Después hay otros aspectos. Los apoderados, ¿quién da fe que esa urna estaba vacía, que está con un sello? Hay que imprimir los votos, no es llegar a imprimir 14 millones de votos y distribuirlo. Entonces, hay una serie de aspectos logísticos que yo creo que para garantizar una consulta ciudadana. Y el otro elemento es la opción digital.
que yo no sé, parece ser que la Asociación de Municipios había optado por presencial para asegurar, por los problemas que se han caído otras consultas, de que se llena el sistema y que se cae el sistema y no hay un sistema digital adecuado para sostener una consulta de esa magnitud. Ahora, dicho todo eso, si supongamos que el 7 de diciembre se hace, supongamos que hay transparencia, que se hace relativamente bien, que los vocales dan fe y al día 8 de diciembre tienen los resultados, y de los supongamos, no sé, 3 millones de personas que van a votar, 2 millones dicen Asamblea Constituyente, yo creo que el gobierno va a tener un problema político en sus manos, porque es complejo, o sea, porque es que ya nosotros como sociedad civil, yo participé de una campaña que se llama Marca tu Voto en el 2013 y marcó el 10%, ponte, de los votantes, entonces era todavía pequeño, pero si ya 3 millones lo hacen, ya es mucho más significativo. Entonces depende mucho del resultado, de la transparencia y de la cantidad de gente que vaya a votar. Hasta el momento se ha hablado mucho de esta encuesta ciudadana. Entendemos que va a ser la oportunidad para que las personas puedan representar lo que quieren en un voto. Pero ¿qué obligación legal tiene el gobierno, por ejemplo, de escucharlo? ¿Esto va a ser simplemente una encuesta? ¿O hay una presión más allá del mensaje que se puede entregar? Sí, no es una encuesta porque no es una muestra representativa, pero sí es una consulta no vinculante. Por lo tanto, en Chile, bueno, ese es uno de los grandes problemas que tenemos en la democracia chilena, que todas las consultas que existen, la consulta indígena, la consulta por el servicio de impacto medioambiental, cuando hay proyectos que se van a crear, se hace consulta a la comunidad. Todas esas consultas, las consultas comunales que hace Lavín o cualquier actor, todas esas consultas no son vinculantes. Y por lo tanto tenemos un serio problema en donde la ciudadanía es como tratada como un niño, como un adolescente, en donde no tienen derecho la ciudadanía a tomar una decisión y decir, ya, yo quiero esto. Y por eso yo creo que si se llegase a un acuerdo respecto del plebiscito, de decirle a la gente, usted decida entre 3 opciones o 2 opciones, yo creo que sería un hito histórico. Histórico en la historia de Chile. O sea, ahí Piñera se anotaría un poroto en términos de que por primera vez la ciudadanía diría, yo quiero escribir la Constitución y de ese modo. Y estamos siendo escuchados también. En unos minutos vamos a conversar justamente de las últimas noticias que ha dejado el presidente Sebastián Piñera, pero también usted mencionaba la palabra histórico y también ha sido considerado como histórico esta suerte de unión que han tenido los distintos partidos, tanto del Partido Comunista como incluso la UDI, para sentarse a conversar, a pesar de que fue la misma Jacqueline Van Rysselberghe, cuesta un poco decirlo, ¿sabe? Van Rysselberghe, sabemos las anécdotas que ha tenido su apellido, quien dijo que no estaba dispuesta a sentarse a conversar si es que no cesaba la violencia. La violencia claramente no ha cesado, hemos visto jornadas que han sido sumamente violentas, sin embargo ella cambia el tono y decide transar, sentarse a conversar. ¿Cuál es el mensaje que se está entregando por el lado más conservador de estos partidos? No, yo creo que el liderazgo particularmente de Mario Desbordes ha sido muy impresionante. Yo no me esperaba esa transformación. Creo que ha sido muy interesante porque primero se abrieron a hablar de nueva constitución. O sea, eso hace una semana en nuestros sueños no lo habíamos imaginado que iba a poder pasar. Yo vengo trabajando el tema desde el año 2008, 2009, y el discurso consistente de la derecha era que no habría esa puerta para nueva constitución. Yo creo que es un cambio sideral. Segundo, el hecho que siempre se puso, desde que partió el 18 de octubre, el gobierno dijo primero la paz social y después la agenda de justicia y la agenda política, en ese orden, y lo puso como condición. Y hoy día, tanto Jacqueline como Desbordes están en una posición distinta porque yo creo que están reconociendo que acá tenemos una crisis social muy significativa, muy profunda, y yo creo que es súper bueno para el sistema político ese nivel de apertura. ¿Cree usted que están reconociendo o que están respondiendo a una presión social que no ha dado tregua?
ambos, y da lo mismo que lo que sea lo que lo motiva. Lo importante es que yo creo que la clase política, así como se llama clase política, los actores políticos, entiendan que yo creo que hay un cuestionamiento profundo de la sociedad respecto del sistema político en general, sistema económico, sistema político, y yo creo que la única forma de cambiar no es dando discursos, es mediante acciones, y por lo tanto que la presidenta de la UDI, el presidente de RN digan, ya, a ver, avancemos en algo, yo creo que es súper bueno, es muy bueno que suceda ese fenómeno. Ahora vamos a ver el resultado, o sea, tienen que salir con algo y que se encierren. Pueden encerrarse 2 o 3 días. Resultado. Bueno, son respuestas concretas al menos a esta solicitud de diálogo de ser escuchado, que esperemos que tenga una buena evolución, pero que también está de acuerdo con que se necesitan medidas concretas y por sobre todo rápidas. Es el expresidente Ricardo Lagos quien subió un video a YouTube y que quiero que me acompañe a revisarlo. Amigos y amigas, la crisis por la que atraviesa Chile es grave, gravísima. Su prolongación durante 27 días nos dice que el tiempo se agota. Tenemos que dar respuestas concretas. La violación de los derechos humanos es inaceptable, como lo es también la violencia que hemos visto estos días en las calles de Chile. Así no se construye un país. Es necesario salir pronto de la situación actual, recuperar una convivencia serena, pacífica, que permita responder a las justas demandas sociales que han desatado esta crisis. Eso se trata, crear una sociedad que dé dignidad a cada uno de sus hijos, a cada una de sus hijas. Este es el desafío que tenemos por delante, porque son estas instituciones del Estado las que tienen que dar las respuestas escuchando a la ciudadanía. Estas son mis convicciones y esa es la opinión que he dado al presidente Piñera en una conversación privada que se ha hecho pública. Ahora tenemos que construir la paz para ser capaces de enfrentar desigualdades y recuperar la dignidad del ser humano para que esté en el centro de nuestras preocupaciones. Este video lo sube después de que se reuniera con el presidente Sebastián Piñera y también con el expresidente Frey. Sin embargo, quiero preguntarle, ¿cuál es la responsabilidad no solo política, sino que también moral de intervenir en momentos como este y, por ejemplo, reunirse con el actual presidente, considerando que la crítica que se hace en las calles no es al actual gobierno, sino que más bien a una seguidilla de gobiernos que no ha logrado dar respuesta a las solicitudes de la ciudadanía? A ver, yo creo que cuando uno mira las crisis en distintas partes del mundo, nunca, no ha existido ningún caso, creo yo, en democracia obviamente, en donde las élites políticas, enfrentado a una crisis de violencia o de aguda crisis económica, van a decir de un día para otro, nos vamos para la casa, nos vamos y queda vacío las sillas y nadie se va a hacer responsable. Yo creo que es bueno que los actores políticos se hagan responsables y que canalicen soluciones para esta crisis. Ojalá que las canalicen devolviéndole la responsabilidad a la ciudadanía respecto de las decisiones. O sea, ese es el ideal democrático, es decir, que en momentos de crisis en momentos de crisis democrática tú requieres más democracia, no requieres menos democracia. Y es la única forma de salir en un contexto. Y por eso yo creo que es bueno este tipo de gestos, a mí me parecen bien. Yo creo que lo que sí he sentido que las últimas 2 semanas, quizás empezó a cambiar un poco los últimos 2 días. En las últimas 2, desde que se inició la crisis el 18 de octubre, había estado enfrascado mucho o en la calle un espacio o la política en otro espacio. El gobierno tratando de mandar proyectos de ley, los parlamentarios reuniéndose en La Moneda con el presidente, o sea, muy enfrascado ahí. Yo creo que este tipo de crisis requiere
diálogo, conversación, apertura a otros espacios. Yo esperaría a los actores políticos del Congreso, del gobierno, hablando con sociedad civil, hablando con las iglesias, hablando con los medios de comunicación, o sea, recogiendo, yendo a otros espacios, a los territorios, a las regiones. Esto yo no lo he visto. Lo he visto muy enfrascado en la moneda, y una crisis de esta naturaleza tan profunda, con tanta violencia, yo creo que requiere un cambio de switch y una forma distinta de hacer la política. ¿Usted cree que ha estado a la altura el mundo de la política? Y no me refiero principalmente al gobierno, sino que a todos los entes que representan a este mundo, a la clase política, con respecto a la crisis que se está viviendo en estos momentos. Yo creo que hay muchos, e incluso me incluyo como académico, no hemos estado a la altura. O sea, no estuvimos a la altura de ver este problema que se arrastra hace mucho tiempo. De ponerle freno a tiempo. De ponerle freno a tiempo, de no insistir más en ciertas reformas. Han existido informes del Programa de Naciones Unidas desde el año 98 que nos venían diciendo acá hay un problema con la desigualdad, etcétera, etcétera. Y eso yo creo que genera una responsabilidad colectiva que tenemos que asumir como élite, porque somos parte de la élite también. Sin duda alguna la colaboración siempre se va a considerar como un paso, esperemos que efectivamente así sea, pero el mensaje que se entrega, ¿cómo puede ser recibido? Porque pareciera que uno empieza a dimensionar que pareciera que este conflicto no está dando abasto por parte del gobierno, por parte de quienes necesitan tomar las decisiones, tanto así que tienen que pedir la ayuda a quienes estuvieron anteriormente en esa posición. ¿Cree usted que es un mensaje al menos de alerta para la ciudadanía? Sí, o sea, yo creo que, primero es bueno que existan espacios de diálogo, que el presidente no esté aislado, que hable con más gente, ojalá que se abra a otros actores sociales, no solamente los políticos, sino que también que invite a gente que está en las poblaciones sufriendo en la noche, los balazos, etcétera, etcétera, la confrontación que se está viviendo. Yo creo que enfrentamos un problema de violencia muy serio, y esa es una característica de todos los cambios constitucionales, por si acaso. En las sociedades que han hecho cambios constitucionales no lo hacen en momentos de paz. Las reformas constitucionales, los grandes cambios así significativos, se hacen en momentos de tensión social, porque se ve que requerimos un nuevo entendimiento social. Esa es la Constitución. La Constitución es lo que nos constituye como sociedad. Y eso es lo que tenemos que revisar. Y en esta necesidad de generar cambios ha sido justamente el protagonismo que ha tenido Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, quien ha parecido ser el personaje más conciliador desde esta derecha, quien incluso ha dicho que necesitan soluciones ya, que no hay tiempo y que hay que lograr acuerdos hoy o mañana. Lo estamos viendo incluso en pantalla. Pareciera que están aflojando un poco, bajando la guardia y diciendo, chuta, este conflicto se nos está yendo de las manos, es hora de que nos sentemos a conversar, independiente cuál ha sido nuestro sector político. Sí, totalmente. O sea, yo creo que su rol ha sido muy relevante. Renovación Nacional es el partido más grande de hoy día del gobierno, tiene, por lo tanto, yo creo una responsabilidad mayor en conducir este buque. Además, cualquier posibilidad de acuerdo podría, si es que se llega a un acuerdo, requiere a Renovación Nacional fundamentalmente. O sea, sin ese partido no podría haber acuerdo. Y lo otro es que es curioso porque al inicio de la transición fue Renovación Nacional la que en un minuto dijo que iba a haber un acuerdo con la oposición, y al final se fraguó ese acuerdo y no se hizo, de cambiar algunos elementos de la Constitución del año 80 que al final no se cambiaron, y fue el plebiscito del 89 tal cual fue. Es interesante que hoy día Renovación Nacional retome ese rol y que impulse algún tipo de diálogo, porque es fundamental generar esos canales para salir del conflicto que se está.
En algún momento el llamado de los políticos era a no aprovecharse de esta circunstancia para sacar beneficios personales. Sin embargo, ha sido justamente la ciudadanía quien por medio de incluso redes sociales ha dado el nombre justamente de Mario Desbordes como un eventual próximo presidencial para las próximas encuestas. ¿Usted qué considera al respecto? Bueno, siempre el problema de la política en Chile y en muchas partes del mundo es eso, o sea que si adquieres cierto protagonismo, inmediatamente te empiezan a candidatear. Y eso yo creo que es muy nefasto para el sistema político chileno en particular, porque te va quemando figuras que están haciendo y que ahora yo no tengo problema con eso. Yo creo que así es la política y así debe funcionar las sociedades. Si mañana surge un dirigente social que es muy significativo, seguramente lo van a candidatar para algo. Y así ha sido en el pasado y yo creo que así va a seguir siendo. Esa es la naturaleza humana, yo creo. Estamos conversando con Claudio Fuentes, cientista político, todo lo que ha sucedido. Usted comentaba la importancia de comenzar a escucharnos, pero también escuchar a otros actores. Mencionaba también la iglesia y justamente quiero conversar del protagonismo que ha tenido el padre Felipe Berríos, quien en primera instancia subió un video que fue sumamente viralizado por su contenido y ahora subió un segundo video donde dice que sentimos que el país se nos va de las manos. Quiero que pueda revisar el siguiente video. Pero nunca antes había estado tan angustiado como en estos días. Sentimos que el país se nos va de las manos y los que habíamos salido a la calle, muchos chilenos que han salido a la calle, querían salarios mejores, quieren que haya mejor salud, mejor educación, pero por sobre todo querían dignidad, que hubiera un trato distinto entre los chilenos. Y yo creo que el país despertó. Y la gente quería estar juntos, no quería estar en un individualismo competitivo, querían estar juntos unos con otros en las plazas, en las calles. Quería la gente cantar todos juntos, pateando piedra. Queríamos todos, cantábamos emocionados, el derecho a vivir en paz. Pero algo pasó, se nos fue de las manos y un grupo pequeño, tal vez mezclado con anarquistas, con microtráfico, con la violencia que se había ido tomando todas las marchas y las protestas, como que nos hipnotizó a todos los chilenos. Algunos nos quedamos paralizados, nos volvimos a nuestras casas a encerrarnos, otros se metieron en la violencia y quemaron y han destruido y no era lo que queríamos todos los chilenos. Se ha paralizado el país, literalmente nos hemos sacado los ojos los chilenos unos a otros. Y por eso que es el momento de seguir pidiendo un trato mejor entre los chilenos, pero queremos paz. Son las palabras del padre Felipe Berríos que llaman la atención. Sentimos que el país se nos está yendo de las manos. ¿Cuál es el rol de estos personajes, considerando sobre todo que la iglesia se ha mantenido hasta el momento en silencio? Fundamental, yo creo que quizás partir por eso. A diferencia de los años 50, 60, 70, 80, este proceso social, este estallido, tiene esa característica que la iglesia no está. La iglesia católica particularmente fue la que construyó en gran medida el tejido social. Era como una institución de contención en los años 80, donde uno se refugiaba cuando estaba protestando. La intervención del Papa en esa época fue crucial. Era la iglesia, los párrocos en las poblaciones, o sea, había todo un entramado social rico y potente que contenía mucha de la violencia, que contenía en términos emocionales, o sea, no era solamente una iglesia y un cura, era una acción social asociada a eso. Hasta el día de hoy hay frases como ya no basta con rezar, que son sumamente emblemáticas y que tienen que ver con esta intervención que tenía la iglesia. Entonces estaban los partidos, los sindicatos, las juntas de vecinos, las organizaciones sociales y la iglesia, y eran parte del entramado. Eso es lo que perdió Chile y por eso a mí yo comparto ese dramatismo del cura Berríos, ¿sí? Respecto de que se nos está yendo de las manos, porque lo que está pasando ahora, la violencia que estamos viendo,
esta cosa de las calles que de repente, que cuando tú te obligan a bailar y si no te empiezan a pegar y todo eso, esa tensión social no está contenida, está totalmente desbordada. Y esa sensación, la que más me preocupa más a mí, es lo que va a venir después, porque después no tenemos un tejido social, hay que reconstruir ese tejido social para desarrollar contención. Y a mí me preocupa, sobre todo, bueno, la Iglesia entró en una crisis muy significativa por los escándalos de pedofilia, pero no hay. Hoy día los partidos no están haciendo ese rol, ni la izquierda, ni el centro, ni la derecha, y por lo tanto no hay esa red de contención social, de apoyo social, de vinculación, que te permita establecer un nuevo tipo de sociedad. Y eso es lo que tenemos que ponernos a pensar seriamente. Claudio Fuentes, cientista político, nos queda el último minuto. ¿Algún mensaje que quieras enviarle a las personas que están viendo Punto Noticias? No, mira, yo creo que el problema principal que hoy día enfrentamos, al día de hoy, es el acuerdo político sobre la nueva Constitución. Creo que estamos en un momento crítico y de acuerdo a las últimas horas se estaba alejando la posibilidad del acuerdo porque hay mucha diferencia y ojalá que prime la cordura y que se logre algún acuerdo que, lo que te decía, transferir la responsabilidad a la ciudadanía, que le preguntemos a la gente qué es lo que quiere. Que prime la cordura entonces y que se llegue a un acuerdo, son las palabras de Claudio Fuentes, cientista político. Muchas gracias por su tiempo, por estar acá en el programa y también gracias a usted por su compañía. Nosotros regresamos mañana a las 3:30 de la tarde.